Palabra del día. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerden que esa es una palabra del amor avivado de Jesús. Estamos viendo los pasos de la obediencia. ¿Cuántos son? 7. ¿Cuál vamos? En el tercero. En el tercero. Hoy vamos a ver el cuarto y el quinto. ¿Cierto, Dani? Vamos a ver el cuarto y el quinto hoy. Bueno. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 9:9. Y la predicación, el cuarto paso se llama hambre de Él y de sus cosas. Amén. Amén. Y dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué le dijo? Iglesia, sígueme. Sígueme. ¿Y qué hizo él? Y se levantó y le siguió. Amén. Amén. Una de las cosas que tenemos que entender cuando vamos a buscar de Él, y uno de los pasos que nos lleva a la obediencia, es exactamente eso. Cuando tenemos hambre de sus cosas, cuando tenemos hambre del Señor, no nos importa lo demás, ¿cierto? Porque nos vemos en este ejemplo de un hombre que era recaudador de impuestos. Estaba bajo una responsabilidad, tenía una labor que hacer. Yo me imagino que hasta plata tenía ahí, ¿cierto? Y cuando el Señor lo llama, el que dijo: no, espera, Señor, voy y consigno esto en el banco, o dejo a alguien que me reemplace y me voy detrás de ti. ¿Cuál fue la actitud que tomó este hombre, hermano César? Sin dudarlo, siguió a Jesucristo. Venga, hermano, hágase acá adelante que usted merece ese puesto de adelante. ¿Sí? Muy pilo, se está ganando el puesto de adelante. Una de las cosas que nosotros debemos entender cuando venimos al Señor es que hay que dejarlo todo. ¿Y qué es todo, pastor? ¿Qué es todo para ti? Ya del mundo, todo lo que es del mundo. Todo lo que es del mundo, exacto. ¿Sí? ¿Y cómo dejamos el mundo si la plata es del mundo? ¿Cierto? ¿Cómo dejamos el mundo? No, nosotros estamos en el mundo. ¿Sabe qué es la diferencia? Un hombre llamado Daniel, ¿cierto? Transportado a Babilonia. ¿Y qué hizo allá? ¿Se contaminó de la comida del rey? ¿Se arrodilló ante una estatua? ¿Le oró al rey y a una estatua que le hicieron? ¿Se murió quemado? No. ¿Se lo tragó un león? No. ¿Lo decapitaron, lo mataron, lo desecharon, sus amigos lo profanaron? ¿Qué sucedió con él? Fue un hombre que guardó su integridad. Cuando tú dejas todo, ¿sí? Y es lo que Dios quiere. Cuando tú tienes hambre de sus cosas, dejas todo por seguirlo. Mateo, ¿qué hace? Él no se pone a pensar: uy, ya recogí casi todo lo de este mes, y yo como dejo esta plata aquí botada, se la roban. No, cuídame eso ahí, yo me voy. No, él que hizo, él no pensó en nada, simplemente le dijo: ven y sígueme. ¿Y él qué hizo? Dejó su mesa, camine, ¿cierto? ¿Qué era lo más importante para él en ese momento? Él vio la salvación. Usted en la iglesia no pelee por ser un líder, porque ser un líder Dios lo puede nombrar a cualquiera. ¿Sí me entienden? Si me nombra a mí pastor, imagínense a lo que puede llegar Dios. ¿Sí? Si me nombra a mí pastor, imagínense a qué no podrá hacer con usted. Pero ¿qué tiene que usted hacer? Dejarlo todo. Y para dejarlo todo tiene que usted tener hambre. ¿De quién? ¿De quién? O sea, hermano, se ganó el otro puesto de adelante. Tráigalo para acá. Tráigase con Don Elín. No, porque ven, Tomás, hasta allá al lado de la llana. Y venimos aquí a Don Elín y a Sebastián. Estamos ganando puestos acá, sí. Está usted ganando puestos en el reino de los cielos, hermano. Conteste bien la pregunta y el Señor lo bendecirá. ¿Sí o no? Usted sabía que cuando usted lo deja todo por seguir al Señor, Dios se encarga de usted. Yo me puse a asombrarme de muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero la más asombrosa es ver su fidelidad sobre mí.
Yo veo un pueblo acá y yo no veo un grupo de personas. Yo veo a ustedes personas que tienen un potencial tan grande. Yo veo en este varón un pastor de Dios tremendo. Yo veo en su hijo un hombre de Dios íntegro. Yo veo en este varón un hombre que va a edificar para el reino. Ustedes han hecho unos ladrillos en este día acá, unos bloques en estos días acá. Pero ¿sabe quién va a ser el que va a dirigir esa obra que vamos a construir allá? Adivine. Adivine quién, hermano. ¿Sí me entiende? Y no va a ser algo pequeño. ¿Sabe quién va a estar ahí en esa obra dirigiendo y coordinando las cosas y haciendo? Ustedes que están acá. Ustedes que están pagando el precio hoy acá. Porque el que desviene lo poco será puesto por grandes cosas. ¿Sí me entiende? Cuando nosotros comenzamos con mi esposa, yo le predicaba a mi esposa y estaba este mismo escenario. Estaba Tomás Elías ahí en vez de Jesús Miguel. Y estaba mi esposa así un domingo allá en el salón comunal. Ella y yo. Y mi esposa muchas veces decía como que yo aquí subo. A veces subía por ahí un peladito que ya tiene como 14, 15 años. Y subía y miraba, se sentaba un rato a mirar, decía este loco que era el que estaba hablando. Nos comprábamos a los chiquitos porque les dábamos dulces, camisetas, todo. Y se llenábamos el salón comunal, pero porque los chicos iban detrás de las golosinas. ¿Sí? Cuando no había actividades, pues simplemente los pelados se iban. Cuando usted tiene hambre de Dios y de sus cosas, usted lo deja todo. Mateo no se pone a pensar, uy, después cómo le voy a rendir cuentas a que la mandó aquí a recaudar los impuestos. ¿Con qué le voy a salir? Dijo, Señor, por ti lo dejo todo. Y se fue. Dijo, se dispuso en su corazón tener hambre de las cosas de Dios. Mucha gente a veces dice, ¿cómo voy a orar a las 5 de la mañana si yo a las 6 ya tengo que estar saliendo de mi casa? ¿Sí o no? Pues hermano, si tiene que salir a las 6 y a las 5 no puede orar, pues levántese a las 4. Madrugue un poquito más. Entréguele más cosas al Señor, ¿cierto? Pero a veces nosotros nos damos a ciertas cosas, nos damos a ciertos gustos que le gustan a la carne. Valga la redundancia. Porque a la carne, ¿qué le gusta? La pereza. A la carne, ¿qué le gusta? El sexo. A la carne, ¿qué le gusta? La lujuria. A la carne, ¿qué le gusta? El chisme, la envidia, la avaricia, la mentira, el engaño. Y nosotros nos ponemos a servirle a la carne. Entonces, las cosas de Dios en un cierto nivel, mira, es como una línea delgada entre que nos gusten las cosas de Dios y nos guste el mundo. Y usted está de un momento a otro, le gustan las cosas de Dios, y de un momento a otro esa línea delgada empieza usted a pasarla, y ya usted empieza a perder gusto por las cosas de Dios y empieza a ganar gusto por las cosas del mundo. Entonces usted ya no piensa y dice, no, me gusta ir a la iglesia los viernes, no, los viernes ya no voy porque los viernes dan mi novela favorita. ¿Qué me voy a perder mi novela favorita por ir a la iglesia? Y los viernes casi no viene nadie. ¿Sí o no? ¿Para qué me voy a venir más un partido de fútbol ahorita en la selección? Y preciso la final del mundial el domingo a las 10 de la mañana. ¿Quién se va a perder la final del mundial por ir a ver un culto del Pastor Miguel? ¿Usted lo haría? Ah, lo chino. Usted chino, que es del Santa Fe, ¿lo haría? ¿Cierto? No se perdería el partido. El chino es sincero. Téngalo en cuenta, Nelson, para que lo traiga ese día. Mire, cuando usted empieza a tener hambre de las cosas de Dios, usted empieza a morir a muchas cosas que no le gustan al mundo. Usted empieza a morir a muchas cosas que no le gustan a quién, a la carne. Y eso duele, ¿cierto? Las cosas, cuando usted empieza a abandonar las cosas de la carne, eso duele. Por eso usted tiene que fortalecerse en el Señor, por eso usted tiene que fortalecerse en las cosas que a Dios le agradan. ¿Cómo va usted a ganar la victoria? La victoria nuestra total está ya hecha, ¿cierto? Jesucristo venció en la cruz y no hay más. O sea, nosotros no necesitamos más. Jesucristo venció por nosotros, ¿sí o no? ¿Usted lo sabe? Venció por nosotros en la cruz. Ahora, ¿cuál es la parte nuestra? Vamos a tener batallas con el enemigo, ¿cierto? Hay una canción por ahí que dice, sumérgeme, dice, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha ha ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, ¿cierto? ¿Y qué sucede con eso? Hemos luchas, pero a veces nos vamos debilitando. Eso es como cuando usted está jugando muñequitos esos de pelea, en un Atari o en un Xbox.
Sí, Atari era cuando nosotros éramos niños, hoy en día Xbox y Xbox y no sé qué cosas. ¿Sí? Y entonces el muñeco le pegan y va perdiendo el nivel de energía, pero gana la batalla, vence el otro muñeco y pasa al otro nivel, y otro muñeco más grande, y va perdiendo energía, hasta que cuando llega al nivel último de energía, ¿qué le pasa al muñeco? Miguel Ángel. ¿Perdió? Así le pasa al creyente si no se está alimentando de las cosas de Dios, si no tiene hambre de las cosas de Dios. En cada batalla usted puede estar ganando, pero se va debilitando. Se va debilitando. Y el enemigo va haciendo mella en nuestros corazones, va haciendo mella en nuestra fe. Mucha gente hoy en día está pensando: ¿yo cómo voy a ir a una iglesia cristiana si la pastora esa mire lo que anda diciendo, que aquí prohibimos a los tuertos, a los mancos, a los mochos? ¿Sí? Ojalá vinieran acá para que se den cuenta que aquí no le prohibimos ni a los mochos, ni a los mancos, ni a los muertos, a nadie. ¿Sí o no? Hasta los gorditos como yo tenemos la capacidad de predicar. ¿Sí o no? Don Eli. Hasta Don Eli se ha subido el púlpito. No, entonces, los que no tengan tal cosa, entonces no se suben. ¿Sí? Usted tiene que tener algo en claro. Dios vino a salvarlo. Si usted no recibe la salvación, si usted no tiene hambre de las cosas de Dios, ¿cómo va a entrar en el reino de Dios? A usted lo invitan a una fiesta, ¿sí? Lo invitan a una fiesta y usted llega y en la fiesta están un poco de viejitos chuchumecos a un lado poniendo música esa de Darío Gómez, música para planchar, y todos ahí tomando aguardiente y en una melancolía, y usted iba con las ganas de ir a bailar, de ir a gozarse la vaina. ¿Usted qué hace donde llega una fiesta así? Ah, Gregorio, yo me voy. ¿Yo qué voy a estar ahí donde no me gusta? Ahora, ¿cómo puede una persona pretender entrar en el reino de Dios si no le gusta la fiesta de Dios? Si no le gusta la obediencia, si no tiene hambre por las cosas de Dios, si no tiene sed por su palabra. ¿Cómo puede una persona pretender: yo voy a entrar en el reino de Dios y voy a ser salvo, cuando no ha aprendido a sujetarse a la autoridad? ¿Usted sabía que en el cielo hay un nivel de autoridad? Hay ángeles, arcángeles, serafines, hay querubines. Dios es un Dios organizado, y Dios a cada uno lo delega. No, es que yo no me sujeto a lo que me diga el arcángel Miguel. No soy yo. ¿Sí? Pues parecido, pronto. ¿Sí? No, mentira. Pero mira, la gente a veces no se sujeta, y entonces decimos: vamos a nombrar a Gregorio director de alabanza. Y llegan 2 o 3 que se van a unir al grupo de alabanza y dicen: yo no me sujeto a Gregorio porque él no sabe nada de música. Pues no sabe, pero a él fue el que lo pusimos, hermano. Entonces sujétese a él, ¿sí o no? Pastor, es que yo no estoy de acuerdo. Hermano, si no está de acuerdo, pues tranquilo. Pero acá tenemos una autoridad. Lo mismo pasa en el cielo. En el cielo Dios dice: este es el que tiene la autoridad, Jesucristo. No hay nadie por encima de él. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación sino en Jesucristo. Entonces el diablo le quiere meter a la gente muchas cosas, y la gente se llena la cabeza de una cantidad de cosas. ¿Sabe por qué? Porque no tiene hambre de Dios. El primer paso de obediencia, ¿cuál era? Levante la mano el que sepa. ¿Roxana? ¿Hermana María? La intimidad, ¿cierto? Cuando hay intimidad, después de la intimidad, ¿qué viene? La unción. Y después de la unción, ¿qué viene? La voluntad de hacer las cosas, ¿cierto? Dios unge al rey Saúl porque tuvo intimidad con él, se le presentó y le dijo: yo quiero, Samuel, que este sea. Y tuvo intimidad, lo ungió, ¿cierto? Pero ¿qué le costó a Saúl? No tenía la voluntad para hacer lo que Dios le mandaba. Él tenía la voluntad para hacer lo que al pueblo le gustaba. Cuando vio esos animales gordos, él no los mató, él se los llevó. Y Dios, que le había dicho: mátelos. Todo animal, toda bestia, niño, se lleva al rey y la reina preñada. Y aparte de eso, se le escapa a la reina, y ese después se convierte en el enemigo que viene a destruir al pueblo de Israel. Si se da cuenta las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios, usted pierde su lugar de intimidad, usted pierde su unción por no tener la voluntad para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y por qué? Porque no ha tenido hambre de las cosas de Él. Cuando usted tiene hambre de las cosas de Dios, a usted no le cuesta trabajo venir a la iglesia. Cuando usted le gustan las cosas de Dios, usted simplemente viene y busca a Dios. Pero a veces, ¿por qué hay gente que le cuesta trabajo venir a la iglesia? Porque a veces le cuesta trabajo amar a Dios.
¿Usted se acuerda del primer mandamiento? ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Luisa? Amarás ¿Cuál a es el Dios primer tu mandamiento? Amarás a Dios. ¿No se saben los mandamientos? De tarea para el próximo domingo. Angie, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Si hay un partido de fútbol, ¿eso me da vida eterna? Si gana Millonarios otra vez, o gana Nacional, o el que sea, o Colombia se gana el Mundial, ¿sí me entienden? ¿Eso me da algo a mí? Me da el orgullo de que soy colombiano y que se ganaron un Mundial, qué chévere. Pero ¿sabe qué me llena a mí verdaderamente? Cuando después de que yo tengo intimidad, después de que Él me unge y que yo tengo la voluntad de hacer las cosas que el Señor me ha mandado, tengo hambre de Él por encima de cualquier cosa. Tengo hambre de Él y entonces me deleito en su palabra. Usted a veces le dice a un hermano, búsqueme un libro de la Biblia, Mateo, y empiezan a buscar desde Génesis. Entonces se van a la ayuda que hay en el comienzo y empiezan a buscar allá. ¿Y eso qué le muestra a usted, hermano? Que esa persona no tiene hambre de las cosas de Dios, ¿sí o no? Porque si ni siquiera sabe dónde está Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. Imagínense, le decimos dónde está Sofonías y esa persona se vuelve loca y sale corriendo. Porque no ha tenido hambre de las cosas de Dios, porque no ha tenido ese deseo. En cambio, Mateo, ¿qué hace? Cuando el Señor lo llama, Mateo, ¿qué hace? Camine. ¿Para dónde es? ¿Qué hay que hacer? Tú eres mi dueño. Yo no necesito de esos tributos que se pierden esa plata. Yo después miraré cómo la repongo. Pero está primero seguir al Señor. Hambre de las cosas de Él, dígalo conmigo. Hambre de las cosas de Él. ¿Quién puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Cuando hay hambre de las cosas de Él, no importa la circunstancia donde estés, Dios va a hacerlo contigo. Hechos 12:8. Miguel Ángel, por favor, léenos Hechos 12:8. ¿No trajiste Biblia? A ver. Hermano Gregorio, Hechos 12:8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué le dijo? Envuélvete en tu manto y sígueme. Síñete. las sandalias. Átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿A quién estaba hablando de ahí el ángel? A Pedro. Resulta que Pedro había sido puesto preso. ¿Por qué? Por estar predicando la palabra de Dios. Porque tenía la voluntad de hacer las cosas de Dios. Porque tuvo intimidad con Él. Porque tuvo la unción para hacerlo. Porque tenía la voluntad de hacerlo y tenía hambre de sus cosas. Así lo metieron en la cárcel. Hay hermanos que a veces vienen a la iglesia y de un momento a otro viene una situación financiera difícil. ¿Y qué es lo primero que piensan? Desde que me estoy congregando con el Señor, el diablo me ha vuelto una nada las finanzas. ¿Usted alguna vez ha escuchado a algún hermano decir eso? Si lo ha escuchado, no lo echa al agua. ¿Sí? Pero a veces le pasa a la gente, desde que estoy yendo a la iglesia me ha ido mal. Yo antes nunca tenía problemas financieros, pero ahora sí. ¿Sabe? Eso es por falta de hambre en las cosas del Señor. ¿Qué pasa con esto? El ángel le da y Dios nos da los emisarios. Cuando usted tiene hambre de sus cosas, Dios le va a enviar emisarios a usted, hermana María. ¿Sí o no? Estaba en problemas Pedro. ¿Y qué hace el Señor? Le manda un ángel. ¿A qué? El mejor abogado, a que lo saque de la cárcel. Ese no tuvo que hacer trámites ni esperar papeleos. Ese simplemente vino y abrió la puerta. Le dijo, levántese, hermano, póngase las sandalias, ciñase, ándese las sandalias, póngase el manto y camine para ver que está haciendo frío. ¿Sí? Camine, que usted tiene que seguir haciendo la voluntad del Padre. Así de sencillo. Y mucha gente cuando tiene hambre de las cosas de Dios no se afana en las circunstancias en que esté. ¿Usted cree que Pedro estaba afanado ahí donde estaba? ¿Usted cree que Pedro estaba preocupado? Señor, ¿cuántos años de cárcel me van a dar a mí por predicar tu palabra? ¿Usted cree que Pedro estaba preocupado, hermano? Para nada. Pedro estaba gozoso. Cuando vienen y le abren la puerta de la cárcel, ¿qué hace Pedro? ¿Se va y se queda callado? Uy, yo mejor no sigo en eso. Tenía hambre de las cosas de Dios. Pedro no se queda callado. Pedro tenía hambre de las cosas de Dios. Y en ese momento que se levanta, se va. Y miren las tres cosas importantes que le dice el ángel ahí. Y yo quiero que ustedes se las voy a desglosar un poquito. Cíñete, ¿cierto? Ceñirse en el libro
de 1 de Pedro 1:13, luego de hacernos ver que la salvación que hemos recibido es algo para los profetas era valiosísima, o sea, que los del Antiguo Testamento estaban esperando eso. Toda la gente en el Antiguo Testamento estaba esperando eso. Cuando le dice cíñete, revístete de esa salvación, cíñete, es algo para nosotros, dice, esos del Antiguo Testamento deseaban mirar para llegar a la conclusión lógica que nosotros hoy debemos valorar de tal manera que nos motive a cambiar, a vivir en santidad, a conducirnos en temor a Dios y amar a nuestros hermanos. ¿Cómo puedo yo decir que soy un buen hombre de Dios si aborrezco a mi hermano? Si me cae mal la novia de mi hijo, no, ya no la quiero. En el amor del Señor tengo que amarla. ¿Sí? Si me cae mal el hermano Lucho, porque a veces acabamos mirándolo así como si estuviera bravo. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer yo? Amarlo. Mis enemigos, ¿qué tengo que hacer yo? El Señor que nos manda, amémoslos. Yo no le caigo bien a muchos de mi familia, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué hago yo? Los amo. Así ellos no me amen, ¿yo qué tengo que hacer? Amarlos. ¿Ceñirme de quién? Del Señor, para vivir en santidad, para vivir en esa voluntad perfecta y agradable que es la que Dios nos hace caminar. Cuando yo camino en la voluntad del Padre, empiezo a gozarme. ¿Por qué? Porque tengo hambre de sus cosas. Me ciño de Él, me abrazo a Él, no lo suelto. Y cuando tú andas con Él, te vuelves como Él. Cuando tú andas con Jesús, te vuelves como Jesús. Te pegan una cachetada y pues, queda un tipo con una madría terrible. Y yo estaba pensando, dije, después lo voy a coger y lo voy a parar. Y después me puse a pensar y dije, ¿qué haría Jesús en ese momento? ¿Qué haría Jesús? ¿Quién me puede decir qué crees que haría Jesús? Pondría la otra mejilla. Como dicen que se seque y vengan ángeles y caiga fuego sobre él, ¿usted qué cree, hermano, que haría Jesús? Tiene un momento de orar a Dios para que lo defienda. Sí, para que Dios lo defienda a uno. Y ya decir, hermano, pues ya, yo sé que mi mamá no es eso, entonces no me afano. Eso fue lo primero que yo pensé, dije, pues a él le dolerá, pero a mí no, porque yo sé que mi mamá fue una mujer íntegra y nunca tuve malos pasos. ¿Sí o no? Pues que le duele a él. Yo mejor me quedo callado y si lo vuelvo a ver, hermano, chao, hasta luego y listo. Eso se llama caminar en santidad. Y eso no es fácil. Porque si hay algo que nosotros los varones tenemos que decir, hermano, el orgullo, ¿sí o no? Nos tocan esa varonilidad, ese orgullo, usted como que... No se metan conmigo que soy de la familia Martínez, ¿sí? Si no le pego sus trompadas, ¿sí? Pero el Señor quiere y nos moldea, ¿sabe por qué? Porque Él está buscando que nosotros tengamos hambre de Él. Para eso permite todas esas circunstancias, para que usted y yo seamos perfeccionados, ¿cierto? Tener hambre de las cosas de Dios implica morir a muchas cosas de la carne. Tener hambre de las cosas de Dios implica hacer que eso desaparezca. ¿Ustedes recuerdan a ese varón que estábamos hablando ahorita en Hechos 12:8? ¿Quién era? ¿Ese fue el que le cortó una orejita a un soldado? Pedro. ¿Sí? ¿Sí? Pedro, es que estamos hablando de Pedro, ¿sí? Le cortó una orejita a un soldadito. Ese hombre era el que decía, Señor, contigo hasta la muerte. Y fue el primero que salió corriendo y lo negó. ¿Sí o no? Ese hombre fue el que se paró y en su primera predicación 3,000 se convirtieron al Señor. Amén. ¿Saben? Fue un hombre que cuando ve el primer milagro de Jesús se postra y le dice, soy un hombre inmundo y pecador, cuando multiplica los peces ahí en la pesca. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y en el segundo milagro que Jesús hace, la misma situación y multiplica los peces, Él no se fue a buscar los peces porque Él primero desocupó las barcas y llenó los con el primer milagro. Pero en el segundo, Él no se puso a preocuparse por los peces, Él se tiró y se fue nadando y llegó a donde el maestro y le dijo, Señor, y se postró delante de Él, lo reconoció. No le importaron los peces, ¿sabe qué hizo? Hizo lo que hizo Mateo en este pasaje que estábamos viendo. Dejó todo. Cuando usted tiene hambre de las cosas del Señor, yo me puse a pensar el lunes, dije, tengo un compromiso. Venimos de vacaciones donde he descansado y no ha sido muy productivo mi negocio.
Y yo dije el lunes, pero tenemos que cumplir con la escuela dominical. ¿Qué hago? ¿Me voy a trabajar o me vengo para la iglesia a ver si consigo a alguien que me ayude? Porque ninguno de los hermanos el domingo, de vergüenza, tengo que decirlo acá, apague la cámara para que no quede su trabajo.